Recibe gratis de lunes a viernes información verificada sobre el COVID-19. Suscríbete con un mensaje de WhatsApp al 55 39 05 02 69. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota 252. Hoy es martes 5 de enero. Estos son los hechos sobre el coronavirus. Un estudio del Colegio Imperial de Londres estimó que la nueva variante de coronavirus que fue detectada en el Reino Unido sí es más transmitible que las versiones anteriores. De acuerdo con sus cálculos, esta capacidad de transmitirse sería de poco menos del doble. Por ejemplo, si con otras variantes se contagiarían 100 personas, con la nueva mutación podría transmitirse a entre 150 y 175. Estas estimaciones surgen de observar el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en Reino Unido, por lo que hay muchos factores que no podrían trasladarse a otros países o incluso contextos. Asimismo, otras y otros científicos alertan que estos cálculos podrían estar muy por encima del número real, ya que son preliminares. Se desconoce mucho sobre la nueva variante del coronavirus, pero la información actual indica que no provoca una enfermedad más grave, ni tendría un efecto negativo sobre las vacunas existentes. Sin embargo, el simple hecho de que sea más transmisible es sin duda preocupante, ya que podría poner más presión sobre los sistemas de salud nacionales en un momento ya de por sí difícil de la pandemia. Recibe gratis de lunes a viernes información verificada sobre el COVID-19. Suscríbete con un mensaje de WhatsApp al 55 39 05 02 69. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota 253. Hoy es miércoles 6 de enero. Estos son los hechos sobre el coronavirus. El gobierno de México aprobó el uso de emergencia de la vacuna para COVID-19, desarrollada en conjunto entre la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, por lo que en las próximas semanas podría comenzar su uso. El país se unió a Reino Unido e India como otras naciones que han dado un permiso excepcional para que se administre este producto. La vacuna se administra en 2 inyecciones separadas, entre 4 y 12 semanas, y tiene una efectividad de alrededor de 70 de cada 100 personas que la reciben. Durante los estudios clínicos se demostró que ninguna persona que recibió esta vacuna sufrió enfermedad grave por COVID-19 o requirió hospitalización. El producto de Oxford y AstraZeneca tiene 2 ventajas para que México alcance sus metas de vacunación. Primero, no requiere una temperatura de ultracongelación, como la de Pfizer, sino que se puede almacenar durante meses en un refrigerador común. Y segundo, la vacuna es de las más baratas, entre 60 y 80 pesos por dosis. Finalmente, sumar distintos productos es importante debido a la escasez y alta demanda que existe en el mundo. Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. Vamos a dar información actualizada en el cual se ha detectado ya desde hace tiempo, pero actualmente por lo que ha hecho Hugo López-Gatell, vamos a mencionarlo, que tiene y padece un síndrome, que es el síndrome de Ubris. Ya hay legisladores de 3 partidos que piden la renuncia de López-Gatell precisamente por este síndrome. También no es el único López con este síndrome, también el presidente tiene este síndrome y 6 patologías más. Ya lo hemos hablado en videos pasados, pero vamos a hablar un poco más de Hugo López-Gatell y este síndrome, ya que la información de este síndrome es muy preocupante, ya que es el síndrome de la sed de poder. Vamos a dar información de qué significa este síndrome y los 3 legisladores, en este caso de 3 partidos, lo que están denunciando en este caso y pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell por su ineptitud y que no está apto, por lo mismo, para el cargo en el cual está desarrollando. Para que sepan lo que es este síndrome, hay un video en YouTube que es de Luis Berman, lo pueden encontrar aquí en YouTube, donde describe lo que es este síndrome. Escuchen esto. Entre esas formas de entender la política se encuentran los diferentes estilos de políticos. Estos son paranoide, narcisista, histérico y psicopático. No entraré en detalles de cada uno de ellos, sin embargo, sí hablaré de una condición mental que padecen varios personajes de la política actual. Aunque sin duda el ejemplo más claro y evidente lo tenemos justo frente a nosotros, todos los días en los medios de comunicación dando la nota principal. Sí, ese que están pensando ustedes. López Obrador. Pues bien, se trata de un padecimiento llamado el síndrome de Ubris o enfermedad por el poder. Como siempre les digo, no me crean, por favor, investíguenlo. El término Ubris proviene de los griegos, quienes así definían al héroe
que lograba el triunfo, pero al mismo tiempo lo llevaba a un estado de embriaguez por el éxito logrado. Es así que su comportamiento comenzaba a trastornarse a tal grado que se comparaba con un dios capaz de cualquier cosa. Obviamente esta sensación de omnipotencia lo llevaba a cometer un error tras otro y lo peor, a no reconocerlo. El médico británico Lord David Owen establece que lo que detona esta condición mental en los políticos es que la experiencia de poder les provoca cambios psicológicos que los llevan a la sensación de grandiosidad, al narcisismo y al comportamiento irresponsable. Piensan que son capaces de grandes obras, que de ellos esperan grandes hechos y creen saberlo todo, ante todas las circunstancias, llevando sus acciones más allá de los límites. Después de cierto tiempo en el poder, quienes tienen este padecimiento sufren lo que psicopatológicamente se llama desarrollo paranoide. Todo el que se opone a él o a sus ideas son enemigos personales que responden a envidias. Puede llegar incluso a la paranoia o trastorno delirante, que consiste en sospechar de todo aquel que le haga una mínima crítica. ¿Le suena conocido? La prensa fifí. A lo largo de la historia hemos conocido sobre héroes y tiranos, autoridades que llegaron a servir al pueblo pero que terminaron embriagados por el poder. Personajes como Stalin, Franco y el mismísimo Hitler son claros ejemplos históricos. Casos más cercanos tenemos al fallecido Hugo Chávez y ahora su sucesor Nicolás Maduro. Pero no estamos hablando de López Obrador, ¿verdad? Pero extrañamente los López, en este caso López-Gatell, tiene también este síndrome. Vamos a presentar la nota. Esto sería, como les dije, por parte de 3 legisladores. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que lo vean. Aquí está. Legisladores de 3 partidos piden que renuncie Hugo López-Gatell. Padece síndrome de hubris. Ya vimos ejemplificado lo que significa. El tema de salud, este gobierno la minimiza cuando es un tema gravísimo. En economía tampoco hay estrategia. No hay viento favorable para un barco sin rumbo, es lo que afirmó el senador Mauricio Curi. Y nos vamos a enfocar a López-Gatell. Digo, los dos López se parecen mucho en varios aspectos, pero en este caso, por lo que sucedió con Hugo López-Gatell, no hay justificación para sus vacaciones en el sentido de que él es un ejemplo y no debería de no usar cubrebocas, de estar utilizando un celular dentro de un avión, porque eso es motivo de renuncia. Ha renunciado el ministro de Salud de Canadá por lo mismo, por irse de vacaciones. También de Nueva Zelanda. Todos son del igual, de Secretaría de Salud, Ministro de Salud, en este caso el subsecretario de Salud, que es Hugo López-Gatell, precisamente por lo mismo. Y por su sentido moral de esas personas deben de renunciar por ser mal ejemplo. Él tiene el síndrome de hubris por lo mismo, porque tiene esa patología, tiene ese síndrome de incapaz, es indolente, es soberbio. Por eso hasta cuando le pusieron su etiqueta grande, como a los productos que tiene alto en sodio, alto en grasas, alto en soberbia, es lo que tiene Hugo López-Gatell. Por eso piden su renuncia por este síndrome que tiene este personaje, el chimoltrufio, esta persona patética, todos los adjetivos calificativos que quieran ponerle, pero bueno, legisladores de PAN y PRD demandan este martes la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, también por si no sabían su nombre completo. Y tengan en cuenta que hay algo, porque muchos le llaman Gatell solamente. Es López-Gatell, López-Gatell, y a lo mejor hay algo que no sabían. López Dóriga no son 2 apellidos, es un solo apellido, así como López-Gatell, porque es López-Dóriga. Él es López-Gatell, un solo apellido. Pongo López Dóriga nada más como ejemplo de que él mencionó en videos pasados en su canal de YouTube, cuando le preguntaron que si era López Dóriga o López Dóriga, un solo apellido, y aclaró que era López-Dóriga. Ahora sabemos el nombre completo, por si no lo sabían, Hugo López-Gatell Ramírez. Lo digo porque muchos nada más dicen Hugo Gatell, o solo le mencionan como Gatell, pero es López-Gatell, un solo apellido, el segundo es Ramírez. Pero bueno, por vacacionar en plena pandemia. Por separado, los diputados que es Claudia Reyes Montiel del PRD y Juan Carlos Romero Hicks, que es del PAN, y el senador Mauricio Curi del PRI, criticaron al funcionario de salud por la falta de congruencia entre su discurso y sus acciones, luego de que este fuera visto en Zipolite, en Oaxaca.
el coordinador del Partido Acción Nacional, PAN, en la Cámara de Diputados, Romero Hicks, recordó que en países como Nueva Zelanda y Canadá, lo que les mencionaba, funcionarios de alto rango y de salud por la pandemia, que deben agregar, han sido removidos por sus acciones similares. Prácticamente son idénticos. Fueron de vacaciones, los captaron de vacaciones y ellos mismos tuvieron esa pena de decir que fue un error lo que hicieron. ¿Por qué? Porque como dijo Claudia Sheinbaum, nosotros no nos podemos tomar la libertad de tomar vacaciones ni descansos por la situación actual de la pandemia. Lo que dijo ella, deslindándose de las acciones de Gatell, o Hugo López Gatell, o López Gatell. Es por eso que si tendrían moral, tendrían que despedir, en este caso tendrían que renunciar, porque ni siquiera fueron despedidos, ellos fueron los que renunciaron, pero si no hubieran renunciado, no hubieran sido despedidos. ¿Por qué? Porque son los principales, en este caso Hugo López Gatell es el vocero, es lo que vemos como ejemplo de lo que se debe o no se debe de hacer, y lo que él hace no se debe de hacer y lo hizo. Y nada de que es que pobrecito, como lo protege el presidente, es que ha trabajado mucho. Nada. Los mexicanos han trabajado más que él. Él ni siquiera va a atender a los pacientes de COVID y todavía se toman vacaciones. El legislador acusó a su secretario a padecer el síndrome de Ubris. Es un trastorno psiquiátrico que afecta a las personas que ejercen el poder, que ellos creen que por el poder que tienen han hecho maravillas, que se sienten Dios, y ya vimos la definición, cuando no lo son, cuando son humanos, cuando tienen errores y no los aceptan. ¿Le recuerda algo a alguien? Aparte de ejercer el poder y que se caracteriza por la falta de humildad y empatía, la soberbia, la arrogancia y la prepotencia es lo que los caracteriza. Alto concentrado de soberbia, Hugo López Gatell, arrogancia, Hugo López Gatell, prepotencia, Hugo López Gatell. Romero Hicks criticó que se haya ido de vacaciones cuando miles de médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud están dando la batalla contra la pandemia. Ahora aquí, que se haya ido fue un error. Que se haya dejado fotografiar, en vez de estar, como él dijo, es que fui a ver unos familiares y me quedé, se hubiera quedado encerrado con sus familiares y punto, no hubiera habido ningún problema. El problema no es que se fuera de vacaciones, sino lo que hizo, tanto dentro de un avión, como a varios kilómetros de distancia de donde él dice que se quedó. Porque la fotografía que le tomaron son más de 20 kilómetros de distancia del lugar donde él se debió haber quedado encerrado. Pero no lo hizo. Por no acatar sus mismas reglas, merece ser despedido. No lo va a querer hacer, aparte el presidente es igual que él. Y como el presidente es el que podría retirarlo de sus funciones y para colocar a alguien más, deberían de meterle presión al presidente porque le está dejando una mala imagen López Gatell. Si lo sigue dejando, si quieren que voten por Morena a mediados de este año, pues váyanse olvidando de esos votos, porque estamos viendo todo lo que están haciendo durante 2 años, y uno de muchos es Hugo López Gatell, en el cual no es un buen ejemplo. Si lo sigue dejando, bueno, va a perder votos. ¿Por qué? Porque la gente inteligente se va a dar cuenta de dónde vienen ese partido y todas las mentiras que ha hecho, y no va a poder taparlo para cuando sean las elecciones a mediados de este año. Hasta por inteligencia o por conveniencia debería el presidente haberlo retirado, pero ¿quiere defenderlo? Ok, solamente se está poniendo la soga al cuello. Es deplorable, mediocre, que una persona soberbia pueda seguir atendiendo este tema. No tiene credibilidad alguna. Nosotros desde el canal lo supimos desde marzo, ya casi un año. Llevamos 10 meses de pandemia. Estuvimos siguiendo a Hugo López Gatell, el nuevo personaje que pusieron, en el cual lo pusieron enfrente de la pandemia, y vimos que después de 1, 2 semanas, después de que decía que a finales de marzo, que a finales de abril, que a finales de mayo, ya no seguimos haciéndole caso, ya no pasamos las conferencias irrelevantes de la Secretaría de Salud por lo mismo.
Javier Alatorre tiene mucha razón, lo tuvo y lo sigue teniendo. No hagan caso a Hugo López-Gatell. Sus conferencias, como lo que él dice, de sus números y maromas mágicas que no concuerdan, no tienen credibilidad. Son irrelevantes. Jamás atacó las medidas de prevención de la salud. ¿Recuerdan cómo lo atacaron? Y tenía mucha razón. Y también cómo lo ha perdido, y se vienen aquí, de la credibilidad. Su credibilidad fue perdida desde hace mucho, pero me da gusto de que ahora varios periodistas que tienen medios informativos, nacionales e internacionales, en el cual trataban de ser neutrales, pero ya no se puede ser neutral cuando se está viendo las faltas de respeto hacia la sociedad o la gente, como lo que hace Hugo López-Gatell. Y ahora ellos mismos dicen, sí, debería renunciar. No, sí, ya perdió credibilidad. Esa credibilidad para nosotros la perdió desde hace mucho, porque hemos visto todo lo malo y negativo y lo soberbio que ha sido, sin importar que haya gente que lo siga defendiendo, porque son personas o que les están pagando para hablar bien de él en redes sociales, pero en la vida real es otra cosa, porque en la vida real la gente inteligente va a actuar cuando sean esos votos que están esperando para mediados de este año. O es gente engañada, que no está bien informada y todavía le cree porque solamente ha visto cosas no tan graves o no tienen la capacidad de entender lo lógico, lo que se está viendo sobre este tema. Si tuvieran toda la información y quitaran ese fanatismo, si es que en realidad lo tienen, sabrían la verdad. O están pecando de algo peor que Hugo López-Gatell, de soberbia y de todo lo que hemos visto aquí de su síndrome que tiene. Ese síndrome normalmente se lo pasa a los que tienen poder y normalmente actualmente en la época que estamos es en política, en los políticos. Y ya les había dicho, él no es doctor, no tiene un título de epidemiología, no es doctorado en epidemiología, sino en filosofía. Solamente hizo uno, dejó la carrera trunca de medicina y eso lo hemos comprobado aquí en el canal, lo hemos puesto en videos el año pasado. Entonces, ¿para qué poner un funcionario no preparado que tiene una soberbia en el cual ya sabemos por qué en la época de Calderón lo destituyeron del cargo, lo despidieron, lo sacaron contra lo que fue la H1N1? Porque no es apto. Y no ha sido. La credibilidad la ha perdido en la mayoría de los medios informativos. Por eso digo que me da gusto que por fin ya se hayan dado cuenta. Tardaron mucho y deben de informar a la gente con veracidad y no hacerle caso a alguien que de plano pierde su credibilidad de esa manera. No le importan las muertes y por eso le llaman Doctor Muerte. Dicen tanto, el coordinador del Blanquiazul en el Senado, Mauricio Curi, lamentó que el gobierno federal minimice la pandemia. El tema de salud este gobierno lo minimiza, cuando es un tema gravísimo. En economía tampoco hay estrategia. Y creo que es lo que necesitamos, porque no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Y en este momento creo que ya nuestro gobierno federal no está dando ninguna certidumbre a nadie. Lo que afirmó el senador. Por su parte, la diputada perredista Claudia Reyes Montiel demandó que Hugo López-Gatell acepte su error e irresponsabilidad por violar la política oficial. Él no lo va a aceptar porque tiene ese síndrome. No tiene la capacidad mental de entender y de ser humilde y aceptar sus errores. Jamás ha aceptado ni un error que haya sido menor a esto. Lo del cubrebocas, lo de si salir o no, lo de la fuerza moral del presidente. Son mismas palabras que él mismo se contradice y dice que él nunca dijo eso. Cuando están ahí las mañaneras en videos y se pueden ver, porque está público, la gente puede buscar fecha, día a día, todo lo que ha dicho y las incongruencias que él mismo se ha dicho. Nadie ha puesto palabras de más y son las preguntas que le hacen y él no sabe responder porque él se enoja con él mismo, con sus propias afirmaciones, que después él mismo se contradice y jamás acepta sus errores. Así que aunque le pidan que acepte su error y responsabilidad por violar la política oficial, no lo va a hacer. Necesitamos, aparte de él, un presidente que tenga
los pantalones bien puestos para gobernar correctamente y no estar solapando a alguien inepto para el cargo que se le puso. Lamentablemente, Gatell solamente tiene ese síndrome, a lo mejor entre otros también, y él puede pecar por su soberbia. Pero el peor de todos es el presidente, porque tiene más de 7 patologías, también síndromes, aparte de la de Ubris, que también tiene López Gatell. Entonces ya sabemos por qué él no lo podrían despedir, porque el que se encarga, o el que tiene más poder y esa enfermedad mental de creer que el poder lo hace un dios, es el presidente. Ese es el problema que tenemos aquí en México. Por eso cuando se vaya a votar, en ese caso si vayan a votar aunque haya pandemia, tenemos que sacar a estos personajes del poder. Vamos a curarlos de ese síndrome, de eso que les provoca ese poder. Vamos a quitarles su poder. Vamos a ser humildes y a tratarlos, a tratar su síndrome mental, que también por el poder, pues ellos pobrecitos, pues han sido enfermos por eso. Vamos a quitarles el poder para que ellos se curen. ¿Qué opinan de eso? Y bueno, lo que dicen de la política oficial es de quedarse en casa y vacacionar en plena pandemia. Que se disculpe por sus acciones y mal manejo de la misma y renuncie al cargo. Eso sería lo correcto. Eso sería lo que hicieron tanto en Canadá como en Nueva Zelanda por las mismas acciones de Hugo López Gatell, solo por este tema. Pero aparte ya le han pedido que renuncie por otras cientos o miles de contradicciones, acciones y no acciones que ha hecho, en el cual es mucho más grave que esto, que lo de las vacaciones, que no se cubrebocas, que lo de la sana distancia. Es más grave lo que ha hecho anteriormente a esto, que ha merecido despido o que renuncie. Pero ahora cuando hizo eso y ven la incongruencia de Gatell o de López Gatell, ahora sí le piden no solo partidos sino también medios de comunicación no pagados por el gobierno, no pro-AMLOs que son pagados por el gobierno, solo quieren engañar al pueblo, que dicen la verdad nosotros al pedir que renuncie Gatell. Ahora, ya les habíamos dicho de que también tiene muchas patologías el presidente. Les voy a recordar en un par de minutos cuáles son. Pero vamos a terminar la nota. Dice, solo así podrá dar cara sin vergüenza ante la sociedad. Indicó en un comunicado recogido por Notilegis, es lo que dice, es la información que está dando aquí. Esto lo tomó, y es raro porque desde que estaba López Obrador, Aristegui Noticias siempre estaba a favor del presidente, pero últimamente ha dado ahora sí información veraz, sin chantajes o manipulaciones por el gobierno para hablar solo bien de él, sino decirle información veraz como debe de ser. Aquí lo muestran en Aristegui Noticias. Reyes Montiel agregó que con esta acción el doctor López Gatell no hizo más que nuevamente dejar en claro su poca empatía con la población al negarse a usar cubrebocas, así como su incongruente al pedir que no se salga de casa para luego hacer lo contrario. Tengan en cuenta que eso no es el motivo en realidad, sino él debe de ser un ejemplo y no lo fue. Esto es igual a renuncia. Cualquier otra persona, si no es de la salud, porque también dijeron, también Chumel Torres hizo lo mismo y se fue, y él no es de la salud, él no es promotor de la salud, él no es subsecretario de promoción de la salud, él no es el ejemplo de usa cubrebocas, de no salgas, él ni siquiera es periodista, es cómico político, así que no pueden compararlo a él con la gravísima acción de López Gatell. Es por eso que debe renunciar. Es por eso que la gente debe de entender la importancia y la gravedad del asunto. Porque se supone que él no es una persona común. Él es, según el doctor López Gatell. ¿Cuántos doctores han hecho cosas malas o ilegales, como de vacunar a sus familiares cuando solamente debe ser personal de salud? Los atrapan y ¿qué hacen? O sea, los exhiben de que hicieron eso, ellos no pueden ocultarlo porque es verdad, presentan su renuncia.
Lo mismo pasa con Gatell, pero él no quiere presentar su renuncia. Obviamente no, le gusta el dinero que le paga el presidente. ¿Dónde más va a ganar la millonada que le da? Sin embargo, no es momento para ello debido a la difícil situación que se vive en la capital del país y en otros estados, y menos aún sin tomar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas o la recomendación de quedarse en casa, cuando se tiene un papel fundamental como es el caso del subsecretario de Salud, lo que les mencionaba. Si hubiera congruencia y ética por parte de quienes dirigen las instrucciones federales, el subsecretario ya habría renunciado a su cargo como lo hizo el ministro de Salud neozelandés, que contravino el confinamiento impuesto en su país, o el ministro de Finanzas de Ontario, Canadá, que dejó el cargo después de irse de vacaciones en plena pandemia. Pero no es el caso. Aquí, más que sancionar, se celebra estas acciones. Es lo que concluyó esta nota. ¿Cuáles son los síndromes de el peor caso de esta nota? No solo de Gatell por la pandemia, sino que el también responsable de la pandemia por poner a Gatell. ¿Cuáles son los síndromes, patologías que tiene López Obrador? Voy a ponerle solamente cuando mencionan alguno de ellos. Personas de psicología en el cual pueden corroborar la información sobre el comportamiento que tiene el presidente, sobre lo que se va a mencionar a continuación. Digamos, puros expertos aquí hablando del tema. Escuchen esto. Político, pues no pasa por el rasero mínimo que pudiera expresarse para una persona, digamos, normal. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, mi querido Pedro? Es un honor escucharte y tener esta oportunidad que me brindas para compartir contigo esa tremenda inquietud que nos sacude, nos estruja el alma, el corazón, las vísceras a todos los mexicanos bien nacidos, y que no estamos hipnotizados, no estamos vueltos adictos al dictador actual. Pues sí, Pedro, realmente lo que dije lo sostengo, y las pruebas para las personas que no están obnubiladas por el arte del encantador de serpientes, pues nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo, pero estamos gobernados por una persona anormal de sus facultades mentales. Vamos, es tan evidente, es tan obvio, pero fíjate que lo que más me preocupa no es eso. Lo que más me duele, me preocupa, a veces me enfurece, lo reconozco, es cómo es posible, por ejemplo, que este hombre pueda pasar la prueba del efecto Culiacán. Esto habla, como dice Aristóteles, de que cuando alguien así está en el poder, está bien representado. Entonces, ¿esto qué significa? Que la máxima preocupación mía y de muchísimas personas que me siguen, no sé, alrededor de, con los alcances que tengo en Facebook, 500,000, por decirte algo, con cierta frecuencia, es que en realidad la inmensa mayoría, estamos hablando de un 70% de personas, o cuando menos un 63% de personas, están ciegas ante la locura, la falta de sentido de realidad, la disartria, la dislalia, la oligofrenia, la esquizofrenia, la paranoia. Y me pasó en ese video al que haces alusión, sí, me pasó a decir que también hay rasgos de personalidad psicopática. Esos son los perfiles, la psicopatía que tiene López Obrador, lo que mencionó. Aparte de mitómano, que también lo hemos mencionado aquí en el canal, no deben de dar al poder, no debe estar en el poder, aunque ganaran por votos, a alguien que no es apto, que no tiene una estabilidad mental, deben de hacerles un perfil psicológico, un examen de perfil psicológico, para determinar si es apto para el cargo. Deberían haberlo hecho para el presidente de México, deberían haberlo hecho para el subsecretario de Salud, deberían de haberlo hecho y deben de hacerlo para todos los que vayan a tener un cargo importante, para evitar que cualquier loco entre al poder. Porque las consecuencias son como las que estamos viviendo actualmente en México. Esto es
doctor en psicología, Juan Bosco, en el cual en el canal de YouTube de Central FM fue hace un año. O sea, eso es lo que se había mencionado desde hace un año. Ya llevamos 2 años con personajes en el poder que tienen síndromes, psicopatías, que no están bien para estar en el poder y están actualmente en México. Por eso les decía que actualmente México está padeciendo lo peor en la historia de sus gobernantes. Incluso peor que Moctezuma, que dejó entrar a Cortés y después lo de la conquista. Aquí es algo muy parecido porque el presidente dejó entrar a la pandemia, dándole la bienvenida, no cerrando los aeropuertos, matando a mucha gente, sin importarle, diciendo que salgan a fondas y que coman y que vayan a restaurantes, creyéndose inmune. Lo peor en economía en 100 años, dicen. Entonces, esto superó al PRI en todo lo que lleva de gobierno desde el principio, que fueron más de, ¿qué? 70 años, algo así. PAN, PRI, PRD. Eso es lo que supera este caso.